Entonces los saludo nuevamente. Buenas tardes, estudiantes de grado 10-3. Eh, hasta que, como hasta el viernes, creo, que vamos con la profesora Joana del grupo B. Yo voy a manejar la asignatura de sociales y a partir del sábado, lo que es sábado, lunes y martes, que ya el martes terminamos esos encuentros, voy a manejar la asignatura de lectura crítica como para complementar el trabajo que ya debe estar ejecutando a partir de hoy la profesora Luisa. Quiero saber si me escuchan bien ahí, ¿sí? Sí, señor. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar y vamos a empezar directamente con el cuadernillo de preguntas de sociales. Bueno, antes de empezar a revisar el cuadernillo de preguntas, eh, quisiera preguntarles, justo antes de empezar, eh, ¿cuáles son, digamos, los retos que ustedes consideran que deberán enfrentar a la hora de presentar la prueba ICFES? ¿Cuáles creen que puedan ser como los elementos más complejos con los cuales tengan que enfrentarse? En general, cualquier cosa. Sí, pues ustedes saben que el otro año tienen que presentar la prueba, tienen que tener cierto puntaje, que eso define su vida profesional a futuro. Pero bueno, frente a esa expectativa, frente a esos requerimientos, ¿cuáles son como los retos que ustedes ven? Digamos que esos son los objetivos principales que debemos conquistar. Yo digo que lo más difícil es tener la capacidad de poder ver las cosas desde otro punto de vista. O sea, no ser como tan, no sé cómo explicarlo, que no es tanto teoría, sino uno tener como esa capacidad de poder analizar bien. Yo creo que a lo que se refiere es como la capacidad de interpretar las cosas, ¿no? Ujú. Bueno, sí, bueno, puede ser uno de los retos más complejos, tratar de interpretar adecuadamente las preguntas, las ideas, los argumentos para dar respuesta a los mismos. ¿Alguien más? ¿Nadie más considera que pueden haber retos con los cuales deban enfrentarse? Bueno, mm, esta capacidad de interpretación que señalaba Carol mm, tiene que ver con la lectura crítica. Ustedes van a tener que responder unas preguntas de un área, digamos, que se llama lectura crítica y recoge cosas tanto de lengua castellana, de literatura, como de filosofía. Pero la lectura crítica es más que eso. La lectura crítica es algo que se transversaliza en toda la prueba y realmente van a tener que desempeñar o van a tener que ejecutar un proceso crítico de interpretación en todas las preguntas, tanto de inglés como de naturales, como de sociales, como de matemáticas y de lectura crítica. Puede que ustedes no tengan conciencia de todos los temas de matemáticas o de todos los temas de química o de todos los temas de naturales, pero lo más importante es que ustedes puedan leer, analizar y responder a partir de unos contenidos que van a ser enunciados, ¿sí? Ustedes saben cómo es el formato de las pruebas ICFES, ustedes han venido ejecutando en, en las acumulativas año tras año tipos de preguntas que van acorde al formato de las pruebas ICFES. Mm, y bueno, yo siento que lo más importante es que ustedes sepan entender cuáles son los tipos de lectura que deben conquistar. Eso lo hablamos una vez en clase. Hablábamos de que habían 3 lecturas o 3 niveles de lectura que eran necesarios para poder comprender. Una lectura que era literal, una lectura que era eh, inferencial y una lectura que era crítico intertextual. Sí, la lectura literal tiene que ver con lo que dice, la lectura inferencial tiene que ver con lo que se puede entender de lo que se dice y la lectura crítico intertextual se convierte en la argumentación de por qué se dice lo que se dice y a qué hace referencia o con qué otras cosas puedo yo
interpretar las cosas que se están diciendo en una determinada pregunta. Mm, para desarrollar esos 3 niveles de lectura, ustedes necesitan una cosa: leer. Año tras año, tras año, desde que yo empecé a trabajar en los colegios públicos en el 2015, le insisto a los estudiantes 2 cosas. Primero, tienen que leer más. ¿Cuántos libros están leyendo ustedes en un mes? Ninguno. ¿Alguien más? Ninguno, profe. ¿Alguien más? ¿Alguien con una noticia un poco más esperanzadora? O sea, es que, por ejemplo, yo leo, pero tampoco un libro al mes, ¿Por qué no? porque no tengo la disciplina para hacerlo. Es que depende, o sea, no tiene que ser un libro y no tiene que memorizarlo. Yo me leí un libro en un día, la semana pasada. Un libro de poesía, empecé a mirarlo, leí los prólogos y en un día lo leí, ¿sí? Imposible que en un mes no vaya a quedar tiempo de leer y analizar un libro de, no sé, 80 páginas, 100 páginas. O sea, no es tanto por el tiempo, sino por la disposición que ustedes tengan. Y ustedes dicen, es que eso no es importante. Sí lo es. Y cuando vayan a presentar la prueba se van a dar cuenta que sí lo es. Porque es que no es solamente la lectura, es también cómo vamos aprendiendo a leer, cómo vamos aprendiendo a interpretar, cómo vamos mejorando nuestro léxico, cómo vamos mejorando nuestro vocabulario, ampliando nuestra comprensión, cómo vamos, no sé, acelerando procesos de lectura. ¿Qué es leer? Es colocar letra tras letra para conformar palabras. Cuando uno lee rápido, no lee letra por letra para formar una palabra, sino que se va anticipando a las mismas palabras. Por ejemplo, cuando el celular se encarga de adivinar las palabras que usted va a escribir y usted escribe mucho más rápido por celular, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y eso solamente se obtiene cuando uno tiene una base de datos lo suficientemente amplia como para poder acelerar todo el proceso de lectura e interpretación, ¿sí? Y eso solamente se consigue leyendo. Que tengan que leer novelas, no. Pueden leer cuentos. Si usted tiene un libro de cuentos de 200 páginas, se puede leer un cuento de 3 páginas hoy y se puede leer mañana otro, ¿sí? Si usted es una persona muy ocupada y no le queda tiempo. Pero si ustedes no leen ni por internet, ni en libros físicos, ni en ningún lado, ni en ningún otro, si solamente leen memes y si solamente leen comentarios en redes sociales, no están desarrollando una competencia lectora, ¿sí? Parece mierda, pero no lo es. Es necesario. Es algo vital para poder entender. Al menos para tener un buen resultado en una prueba de ICFES y al menos para poder escoger una universidad relajada. ¿Sí? Yo no recuerdo nada ni de química, ni de física, ni de matemáticas. Y lo último que vi, que recuerdo que lo aprendí, fue como en grado octavo, noveno. ¿Sí? De resto, ni idea. Pero las últimas veces que he presentado el ICFES, estoy hablando del año pasado, del año antepasado, dejé, excepto naturales, todas las demás materias por encima de 70, ¿sí? Que es lo mínimo que se les pide a ustedes que hagan en las pruebas. Pues lo mínimo en el sentido en que si dejan todo por encima de 70, pues pasan con 5 todas las materias. De hecho, teniendo en cuenta estas mismas sesiones de predicfes y seguramente las sesiones de predicfes del próximo año, porque siempre se habla con el rector a ver si es posible que ustedes en contrajornada asistan a unas sesiones de predicfes para que puedan mejorar sus procesos de lectura crítica. Teniendo eso en cuenta, yo este año voy a volver a presentar el ICFES, o sea, el 2022. Voy a presentar en el calendario B para poder explicarles, acompañarles, asesorarles y demás para la presentación del ICFES en el calendario A. Y también para saber qué tanto, qué tan bien estoy leyendo y qué tan mal me está yendo y qué tipo de preguntas van a hacer y todo eso, ¿sí? Porque es una forma válida de empezar a prepararse. El caso es que, primero, ustedes tienen que leer más. Si ustedes no leen, no van a llegar a ningún lado. En ese sentido, o sea, en el sentido de tener que hacer un ICFES y tener que sacar un buen puntaje para escoger una universidad. Segundo, ustedes tienen que, bueno, no tienen que, pero sería muy útil,
empezar a crear un banco de palabras, es decir, aumentar su vocabulario y crear un banco de palabras. Yo llevo años también insistiéndole a las personas, a los estudiantes de 10º 11, que por favor, en un cuaderno, en un bloc de notas, en el celular, en el computador, en donde sea, palabra desconocida con la que se vayan cruzando, palabra que vayan buscando su significado y colocándolo ahí, ¿sí? Creando un vocabulario. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce palabras cada vez más complejas, ¿sí? Como incidencia. ¿Alguien sabe qué significa incidir? ¿Qué palabra, profe? No lo entendí. Incidir. Mm, Eso es como referirse a algo, No, llegar a algo. no. Ahí les tengo la primera palabra para que vayan ampliando su vocabulario. Digamos, la incidencia de los Estados Unidos en la economía colombiana. ¿De qué estoy hablando? La influencia. Ah, bueno. Son palabras que ustedes, en la medida que conozcan y en la medida en que puedan sacar por contexto, que eso solamente se logra leyendo, les permiten entender un tema determinado. Si yo estoy hablando de la incidencia de los Estados Unidos y yo no sé qué carajo significa incidencia, no voy a saber qué es lo que me están diciendo y por lo tanto no voy a saber contestar la pregunta, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita con los enunciados. Entonces, primero, leer más. Segundo, llevar un vocabulario, ampliar su vocabulario. Ya en la parte de la prueba, les hablaba yo de 3 tipos de lectura y también vamos a encontrarnos con 3 tipos de preguntas, ¿sí? Hay preguntas que son de tipo informativo, hay preguntas que son de tipo argumentativo y hay preguntas que son de tipo propositivo, ¿sí? Una pregunta informativa da una información y la respuesta está en la misma información que da la pregunta. Son el tipo de preguntas a las que ustedes generalmente están más acostumbrados. Preguntas que dicen, por ejemplo, no sé, ¿cuánto es 2 más 3? A, 6, B, 5, C, 10, D, 14. ¿Sí? Nos están preguntando algo que evidentemente está ahí, que se puede entender en la misma pregunta, que se puede calcular a partir de la misma pregunta. Pero una pregunta argumentativa es una pregunta que implica que la respuesta sea una defensa de una tesis que está en la pregunta. Y una pregunta propositiva es una pregunta que implica que la respuesta sea una propuesta frente a una problemática elaborada en la pregunta, ¿sí? Que lo vamos a ver también acá. Entendiendo los tipos de lectura, entendiendo los tipos de pregunta, empezando a leer un poco más y empezando a llevar un vocabulario, yo sé, tengo la plena seguridad de que ustedes, estudiantes de grado 10º del año 2021, el próximo año pueden llegar a ser incluso el mejor ICFES de, no sé, del país incluso. Solamente necesitan ese empujón, solamente necesitan como colocarse esa meta, fijarse esa meta, andar hacia esa meta y es muy factible que ustedes van a tener muy buenos resultados. ¿Sí? Pero necesito que realmente estén pendientes de lo que les estoy diciendo en este momento. Bueno, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces empecemos ahora sí a mirar las preguntas del cuadernillo de historia. Bueno, esos cuadernillos son gratuitos, están en internet, los pueden bajar, los pueden empezar a resolver y pues la idea es que los vayamos trabajando. Como ustedes están muy silenciosos hoy y como yo ya me estoy cansando de hablar, entonces le voy a pedir el favor a alguien de que por favor lea la primera pregunta, que la pueden ver ahí en pantalla. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos porque el animal del cual se obtiene esta sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarianismo,
sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. Hagamos una pausa ahí. Esas dos posturas, mejor dicho, esta pregunta que estamos leyendo, ese enunciado que estamos leyendo, transfórmelo a su idioma. ¿Qué me están diciendo ahí? Profe, pues que comer carne de animal está mal porque, pues como el animal sufre, em, digamos que está ese sentimiento y se produce al que la está comiendo, que somos nosotros los humanos. ¿Eso es el enunciado? Pues que hay dos posturas. Una que cree que es malo en el sentido que nos afecta a nosotros y otra que dice que es malo porque afecta a los animales. ¿Eso está diciendo el enunciado? Profe, Sí. ¿a qué energías negativas se refieren que transmiten al consumidor? ¿Qué tipo de energías? Bueno, ahí empieza a haber una diferencia. Sí, está diciendo comer carne es malo. Ya, comer carne es malo. Pero está dando dos opciones de por qué es malo comer carne. Uno, es malo para la salud. Dos, es malo moralmente. ¿Por qué es malo para la salud? Entonces dice, porque se transmiten unas energías negativas y bueno, un argumento todo hippie. Eso no nos importa. Pero que es malo para la salud es el primer argumento. Es malo porque es malo para la salud. Dos, es malo porque es malo moralmente. Es decir, es malo porque de tipo ético no es ético, de tipo ético no es bueno, ¿sí? Es distinto lo malo para la salud, lo nocivo, que lo malo moralmente. Por ejemplo, engañar a la pareja, ¿es nocivo para la salud o es malo moralmente? Es malo moralmente. Malo moralmente. Es malo moralmente, ¿sí? Que sea nocivo o no depende de muchos factores, en las condiciones en las que se engaña la pareja o, no sé, la falta de una protección, no sé, preservativo, lo que sea. Pero de entrada, digamos que podemos decir que es malo porque es malo moralmente. Ahora, fumar, ¿es malo o es nocivo? O sea, ¿es malo Las moralmente dos, o es ¿no? nocivo? Es malo para la salud. Es malo para la salud, pero una persona no es mejor persona o peor persona porque fume, ¿sí? Ahora, nuevamente, hay otros elementos que se deben considerar. Si fuma marihuana, si es drogadicto, si esto, si lo otro, ¿sí? Pero no porque alguien fume, eso lo convierte en una persona mala, ¿sí? Moralmente. Pero obviamente sí, el cigarrillo o cualquier tipo de sustancia va a ser nociva para el cuerpo. Entonces acá hay ese doble argumento. ¿Cuál es la pregunta que nos hace? Siga leyendo, por favor, Carlos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentadas no es correcta? Entonces nos está diciendo, ok, comer carne es malo. ¿Por qué? Opción 1, porque es nocivo para la salud. Opción 2, porque es malo moralmente. Ahora nos pregunta, de estas dos afirmaciones, de la relación entre estas dos afirmaciones, ¿cuál no es correcta? Entonces, A, son similares porque ambas van en contra del consumo de carne. ¿Esa será correcta? Sí, Sí. B, son complementarias porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la obligación de proteger a los animales. ¿Esa será correcta? no, Esperemos a ver, no nos adelantemos. C, son diferentes porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda por el bienestar de los animales. ¿Esta es correcta? sí, D, son disímiles. ¿Qué quiere decir disímil? Esta palabra, disímiles, ¿qué quiere decir? diferentes, Diferentes. distintas.
son distintas o son diferentes porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la segunda en cómo el ser humano afecta al animal. ¿Esta es correcta? Sí. Sí, Bien, entonces tenemos 3 preguntas correctas y una que no es correcta, una respuesta que no es correcta con lo que se está anunciando acá. Fácil. ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Sí quedó claro esta primera pregunta? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿O todo claro? todo claro, profe. Bueno, listo. Nuevamente, ¿a qué va esta pregunta? Nos dan una información. Dentro de esa información nos dan 2 razones. Esto es malo porque, y nos explican las 2 razones. Y la pregunta es, de acuerdo a esas 2 razones, ¿cuál respuesta no es correcta? Acá es fácil porque tenemos una respuesta que no es correcta y 3 que sí lo son. Ustedes se van a encontrar en preguntas donde más de una opción va a ser correcta. Y lo que tienen que escoger no es la que sí es correcta, sino cuál es la más acertada, ¿sí? ¿Cuál es la más completa frente a lo que se les está preguntando? Muy bien. Alguien que no sea Carol, ¿puede leer por favor la segunda pregunta? Los habitantes de un barrio de clase media se ponen a que se construya en este viviendas de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarán con estas viviendas representarán un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Siga, por favor. Y señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueban. ¿Quién está haciendo cosquillas, Alejandra? No me van a leer. Pues, lea. ¿Quién la está viendo? Y argumentan. Siga, El siga. novio la molesta y no la deja que lea. Bueno, dígale que la deje entrar al Predictus porque si no, ¿cómo hacemos? Que no sea cansón. Él no la va a mantener Interrumpe cuando la no pague a clase. una universidad pública. Siga leyendo. Bueno, ya. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tienen una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. De los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Muy bien. ¿Quién me puede traducir ese enunciado a palabras que todos podamos entender? Que no sea Nicole y que no sea Alejandra. Que no sea Carol, perdón. Y que no sea Alejandra. Y alguien que se le sirva el micrófono, por favor. Todos se murieron, profe. Bueno, ojalá no. No, ¿Qué es lo que dice el muchachos, ¿qué enunciado? pasa? Ojo, Están como dormidos hoy. los habitantes de un barrio de clase media no quieren que construyan viviendas de interés social. Es decir, la gente de un barrio de clase media no quiere que a ese barrio vayan a vivir personas que tengan menos plata que lo que ellos tienen, ¿sí? Que sean, pues, no sé, más pobres. Es un caso de aporofobia, o sea, pobres odiando pobres. ¿Cuál es el argumento que ellos dicen? Ah, no, pues es que si vienen pobres van a empezar a volver feo el barrio. Si vienen pobres, van a haber más delincuentes en el barrio porque todos los pobres son más delincuentes. Acá lo dice. Una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. ¿Por qué? Porque en las zonas más pobres de la ciudad son también las zonas más inseguras. Entonces, ¿qué dice la gente? Acá no construyen casas para los pobres porque si les construyen casas a los pobres, vienen los pobres que son unas ratas y vienen a robar a la gente del barrio. Horrible el argumento, ¿sí?
Entonces dice, de los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Ojo a la pregunta. Eso es lo que la gente está diciendo. ¿Qué les podemos responder que sea una afirmación contra lo que ellos están diciendo? A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. ¿Será que esa es la respuesta? Podría ser. Podría ser. B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados precisamente gracias a sus actividades delictivas. ¿Será que todos los ladrones son de plata? No. No. No, no necesariamente. C. Los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. ¿Será que si una persona tiene plata ya no se vuelve un ladrón? No. No, porque si no los políticos que No. nos gobiernan dejarían de ser tan ratas. Muy bien. D. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito. ¿Será que esa puede ¿Está ser la entre respuesta? esa o la A, profe? No. Quiero que Yo Carlos me digo que es explique la por A, qué no. ¿Por qué no puede ser la D? porque, o sea, el hecho de que una persona esté en desesperación no es como un argumento o algo que justifique el cometer un delito. Puede pasar, ¿sí? Puede pasar que una persona con muchas necesidades y sin plata termine robando, ¿sí? Pero esto estaría siendo un argumento en contra de los que creen que los pobres son ladrones. No, les No, estaría dando antes exactamente, les un estaría argumento dando a la favor y no razón. en contra. Si yo digo, ay, es que a veces los pobres tienen que robar porque tienen necesidades, van a decir, ah, sí ve, entonces mejor que no construyan casas para los pobres porque van a ir a robar a la gente del barrio. Entonces la D no es un argumento en contra. Puede ser válido, puede ser cierto, puede ser Pero no verdadero, para lo que están preguntando. pero no, exacto, no para lo que están preguntando en el enunciado. Entonces la respuesta acá, ¿cuál es? La. La Muy bien. Vamos con la siguiente. Una persona que no sea ni Alejandra ni Carly. Yo, Hágale. un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta, las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos países de la gran parte de la población masculina y femenina es, es homosexual y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. Muy bien. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? Acá tenemos la opinión del rector. Le dicen al rector, dos papás, me imagino, o un papá, le dice al rector, yo no me siento cómodo con que el niño tenga profesores gays. Y el rector dice, no, pues que las personas gays o homosexuales o bisexuales o de todo tipo del espectro sexual merecen ser amadas, sí, es válido. Además, en muchos países, gran parte de la población es gay, es homosexual o bisexual, válido, y que las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Hasta ahí no hay no hay un prejuicio, ¿sí? No hay una opinión, ¿sí? Que merezcan ser amadas, pues todas las personas merecen ser amadas, ¿sí? Es algo que hace parte incluso es que algo casi que constitucionalmente parte de lo humano, ¿ok? Que en muchos países haya muchas personas gays es una cuestión estadística. Y que las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente, pues también es algo natural, ¿no? Es algo, no son opiniones, como una consecuencia de... Pero viene Esteban y dice, yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. ¿A ustedes les parece que eso es un prejuicio? sí. Sí. A mí me gusta mucho esta pregunta porque me recuerda, incluso dentro del salón de ustedes, una pregunta que una vez me hizo Wendy. Wendy me preguntaba, ¿usted cree que una persona trans, una mujer trans, debería usar el baño de mujeres o de hombres?
Y yo le decía, pues si es una mujer trans, debería usar el baño de mujeres. Es decir, si es un hombre que se describe como mujer, que se entiende como mujer, pues debería usar el baño de mujeres. Si es una mujer que se describe como hombre, ¿sí? Que se siente que es un hombre, que se da cuenta que en realidad no es mujer sino hombre y modifica su cuerpo y modifica su aspecto para verse como un hombre, pues debería usar el baño de los hombres. Y ella me decía como que le parecía como feo, ¿no? O sea, el hecho de que una mujer trans usara el baño de mujeres. Y yo le preguntaba por qué. Entonces me hablaba acerca de la posibilidad de ser acosada, ¿sí? Y yo le decía, es que el problema no es que sea una mujer trans, el problema es que sea una mujer acosadora, ¿sí? Más allá de la orientación sexual, más allá de la identidad de género, más allá de lo que sea, el problema es el acoso, ¿sí? ¿Cuál es el prejuicio? Que este rector dice, yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. Claro, pero ¿por qué no se puede decir lo mismo de un heterosexual? ¿Por qué no se puede decir lo mismo de un profesor acosador? ¿Por qué no se puede decir lo mismo de, no sé, de alguien que, independiente de su género, independiente de su orientación sexual, afecta de otra manera a los estudiantes? Un profesor que sea violento, por ejemplo, que los grite, que los trate mal, o que les diga, acá solamente yo tengo la razón y el que no le gusta, pues de malas pierde, ¿sí? O sea, ahí el elemento no es el hecho de que sea gay, sino que son otras conductas que son propias no de los gays, no de los homosexuales, sino de los seres humanos. Y que estas conductas son las conductas reprochables a las cuales debería referirse eh, el rector. Pero en este caso, él dice, o sea, dice siempre y cuando controlen su comportamiento en clase, como si quisiera decir, o como si estuviera diciendo, que los gays, por ser gays, no pueden controlar su comportamiento en clase. ¿Y a qué comportamiento se refiere? ¿Sí? Sería una buena pregunta para hacerle a este rector. ¿Qué comportamiento debería controlar un profesor gay en clase? ¿Ser menos gay? ¿Cómo se puede ser menos gay siendo él, por ejemplo? O ser menos amanerado. Entonces, uno tendría que disimular ser otra persona para que la gente a su alrededor se sintiera tranquila, ¿sí? Según lo que dice ese rector. Y eso obviamente es un prejuicio. Entonces, si el rector fuera racista, diría, no, pues yo creo que un profesor negro puede dictar clase, siempre y cuando sea menos negro en clase, ¿sí? ¿Les parece que eso tiene sentido? No, No. no tiene sentido. Un gay no puede ser menos gay. ¿Por qué es gay? Porque hace parte de su identidad. Un negro no puede ser menos negro. Un pobre no puede ser menos pobre, ¿sí? En el sentido en que esa condición, ese abrazar cierta representatividad hace parte de la identidad de la persona. Claro, pues se puede ser menos pobre, en el sentido de que se tenga más dinero. Pero, digamos, si señalamos lo pobre con el bullicio, con tipo Los Reyes, ¿no? ¿Se vieron la novela de Los Reyes? Sí. Bueno, son pobres, entre comillas, que no dejan de ser pobres a pesar de que tienen mucha plata, porque su identidad viene del barrio, del parche, de las palabras que usan, de la forma en la que se mueven, y eso es lo que en la televisión se vuelve cómico, ¿no? El pobre que tiene plata pero que se sigue comportando como pobre. No, no es que se comporte como pobre, es que está vinculado a una zona geográfica, pero esa zona geográfica moldea su identidad. Ahí habría que pensar si es que se comporta como pobre o simplemente es así por otra razón, ¿sí? Es decir, si esa razón tiene que ver necesariamente con el hecho de ser pobre o no. Hay gente pobre que es muy educada, hay gente pobre que es muy elitista, hay gente pobre que es muy elegante y que no por ser pobre es menos elegante. O hay ricos que caen en la pobreza y sin embargo no dejan de comportarse como ricos en ese sentido, ¿sí? Miren que hasta qué punto todos nosotros estamos hechos de prejuicios que están ligados con cada elemento propio de nuestra cotidianidad. Y bueno, eso es lo que se trasluce acá. Las opciones de respuesta son parte del discurso del rector y pues obviamente es la última opción, la que habla de controlar su comportamiento y no afectar la orientación sexual de los estudiantes. Con respecto a esto último, bueno, aviso que nos queda un minuto más o menos. Volvemos a entrar al mismo enlace, ¿listo? Cuando se corte. Con respecto a afectar la orientación sexual de los estudiantes, si yo soy heterosexual
y me defino como tal, y tengo un profesor gay, ¿ustedes creen que yo me vaya a volver gay también? No, 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 porque es que nadie puede afectar la orientación sexual de nadie. La orientación sexual de la gente se construye a partir de la voluntad de la persona, se construye a partir de la identidad de la persona. No es que un profesor me vuelva gay, es que siempre fui gay, ¿sí? O no es que alguien me vuelva de cierto modo, o lo que hablan muchas veces los papás acerca de las amistades, ¿no? No, es que usted anda con marihuaneros y va a ser igual de marihuanero. No, pues si usted es marihuanero, lo va a hacer con o sin amigos marihuaneros, ¿sí? Si usted es gay, no necesita que nadie le enseñe. Simplemente se va a descubrir en ese proceso. Y es un poco, digamos, el tema este del prejuicio.